Hola a todos, espero estén muy bien. Mi nombre es el doctor Jack Quintero. Yo soy médico general. También soy profesor ad honorem de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, tanto en el curso de farmacología médica como en el de propedéutica clínica y semiología. Igualmente cuento con certificación, el diplomado en urgencias médicas y soporte vital básico y cardiovascular avanzado por parte de la Asociación Americana del Corazón. Y este día voy a explicarles un poco de lo que es la fisiopatología de las arritmias, yendo desde el fundamento fisiológico, desde las nociones de caje básico y adicional a ello, cómo se integra esa fisiopatología de cada uno de los segmentos de las arritmias, llevándolos a través del diagnóstico electrocardiográfico para comprender lo que es la integración clínica de estas. Así que hoy vamos a comenzar con lo que es la primera parte, que vendría siendo la fisiología del sistema de conducción cardíaco, la mecánica cardiovascular y electrocardiografía básica. En el contexto de lo que es el sistema de conducción cardíaco, es sumamente importante comprender, más allá de el qué tiene el sistema de conducción cardíaco, cómo se maneja en condiciones de, por ejemplo, no tener uno de sus componentes presentes. Entonces, obviamente hemos escuchado del marcapaso cardíaco, etcétera, etcétera, que pasa a veces si se nos daña, que tenemos la frecuencia lenta. Sin embargo, es sumamente importante reconocer que este marcapasos cardíaco no siempre va a ser el mismo, porque a veces vamos a tener situaciones donde este marcapasos esté enfermo o este marcapasos eh, su conducción esté bloqueada, etcétera, etcétera, o haya otros focos que determinen cuál es la frecuencia del corazón. Entonces, en este caso, si bien es cierto, tenemos un marcapaso cardíaco fisiológico, van a haber otros marcapasos que son patológicos en otras condiciones, pero la importancia principal de este marcapaso fisiológico es su característica de automatismo, que se lo vamos a explicar un poquito más adelante. Una vez tenemos claro que este marcapaso fisiológico tiene conexión a través de vías internodales, que se los explico un poquito más adelante, que son las vías que comunican, por ejemplo, esta que es la de Bachmann hacia la aurícula izquierda, estimulando estas fibras musculares cardíacas, y estas vías internodales que son vías internodales posterior, medias y anterior, que conectan hacia lo que es el triángulo de Koch, específicamente en el nodo eh, atrioventricular. Este nodo atrioventricular, que se encuentra en la porción más distal o más inferior de lo que vendría siendo el tabique interatrial, da origen a lo que es el haz de His, que posteriormente se subramifica en lo que es la rama derecha, la rama izquierda, y a su vez estas dan origen a lo que son las fibras de Purkinje, que se van incorporando dentro del miocardio para poder estimular a las células contráctiles o las fibras contráctiles del corazón, de manera tal, específicamente el ventrículo, de manera tal que pueda generar lo que es un estímulo suficiente en las células cardíacas para poder que estas contracciones sincitiales se vayan realizando. Es decir, que vayan siendo al unísono. En el contexto de lo que es el nodo seno auricular, lo más importante es entender por qué se le conoce como marcapaso. Primeramente, es la característica de sus células, que son células especializadas, contienen esa característica de automatismo. Es decir, que tiene la capacidad de generar los impulsos sin necesidad de un estímulo externo, y esa frecuencia de descarga normal es entre 60 y 100 latidos por minuto en condiciones normales. Sin embargo, hay adaptaciones que pueden condicionar a que ese 60-100 sea más bajo, o condiciones fisiopatológicas en el que esa 60-100 sea tanto más bajo como más alto. En el contexto de quién modula lo que vendría siendo la actividad del sistema de conducción cardíaco, específicamente el nodo sinusal, vendría siendo el sistema nervioso autónomo, a través de sus fibras, tanto simpáticas como parasimpáticas, que aumentan y disminuyen lo que es la frecuencia de descarga
del nodo sinusal respectivamente. Es decir, el simpático aumenta la frecuencia de descarga y el parasimpático la disminuye, principalmente a través de receptores beta 1 en el simpático y receptores M2 en el parasimpático. Sin embargo, nosotros al estar en un estado basal, un estado de reposo, el predominio de receptores, independientemente en una persona normal, va a ser las parasimpáticas. Es decir, que hay más receptores parasimpáticos en el nodo sinusal que mayores receptores simpáticos, es decir, mayores receptores beta 2 en el nodo sinusal. Sin embargo, en el resto del corazón va a predominar los receptores beta 1 más que los M2. Sin embargo, como el automatismo de todo esto quienes marcan el paso o quien marca el paso en todo este sistema de conducción es el nodo sinusal, va a predominar una frecuencia de descarga bastante basal entre 60 a 100. Dicho esto, es importante que conocer términos como, por ejemplo, cuál es el efecto que puede generar tanto el simpático como el parasimpático en condiciones normales, que al ser generadas, por ejemplo, en las células cardíacas de conducción, puede ser un efecto cronotrópico, que es un efecto sobre la frecuencia cardíaca, un efecto dromotrópico, que es sobre la conducción cardíaca, la velocidad de conducción, efecto batmotrópico, que es sobre la excitabilidad celular, y cuando hablamos de que el efecto de la excitabilidad puede ser tanto en la conducción como en las contráctiles, pero cuando hablamos específicamente en en las células contráctiles, no solamente hablamos de batmotropismo, sino de cronotropismo, de inotropismo, disculpen, y luciotropismo. Inotropismo hablando de la contracción y el luciotropismo hablando de la relajación. En el contexto de lo normal, el efecto simpático es positivo, es decir, que aumenta el cronotropismo, aumenta el dromotropismo, aumenta el balmotropismo, el crono y el luciotropismo. Y en el parasimpático es negativo, es decir, que lo disminuye. Sin embargo, hay que comprender igualmente que hay condiciones tanto patológicas como exposiciones a medicamentos, como por ejemplo la digoxina, que lo que van a condicionar es un efecto cronotrópico negativo, pero también puede producir un efecto inotrópico positivo. Y esto es específicamente, por ejemplo, de la digoxina, pero hay otras patologías que pueden presentarse no solamente por estados hiperdinámicos, por ejemplo, el efecto cronotrópico positivo, dromo positivo, batmo positivo, ino y lucio positivo, pero también está que a simple vista parecía discrepancia, pero para ello es importante comprender lo que es la fisiopatología y la farmacodinámica respectiva. Entonces, una vez que el nodo sinusal genera el impulso eléctrico, este debe distribuirse de manera rápida y uniforme, como ya lo mencionamos, a través de estas vías internodales. Entonces, la anterior, que vendría siendo la vía anterior o de Bachmann, la media, que vendría siendo la de Weichenbach, y la posterior, que vendría siendo la de Torel. ¿Ok? Entonces, la de Bachmann, que tiene estas dos bifurcaciones, esta hasta acá, esta hasta acá. La media, que como le dijimos, es la de Weichenbach, y esta que vendría siendo la posterior o de Torel. Cada una tiene sus funciones específicas, como se les mencionaré ahorita mismo, y juntas hacen lo que es esta función inicial de la despolarización auricular. Entonces, primeramente recordarles que existe un mecanismo de determinación de cómo es la actividad eléctrica del corazón, y eso es a través de un estudio que se llama electrocardiografía. Y esta electrocardiografía lo que hace es poder determinar lo que es cuál es el voltaje, en qué momento que se está generando en el corazón. Existe una morfología normal que es la presencia de una onda P, un intervalo PR, lo que es el complejo QRS, el segmento ST, la onda T, y en algunos casos, que la mayoría de las veces es patológico, la presencia de una onda U, que indica principalmente bradicardia. Y estas exposiciones de ondas, esta presencia de ondas no es más que la captación a través de un papel de la percepción de la cantidad de voltaje que hay en el corazón. Es decir, se ponen electrodos que captan voltaje
captan la intensidad eléctrica que se está manejando en un área específico y de esta manera lo que hace es captar a través de trazos, va aumentando, va disminuyendo, va aumentando, va disminuyendo y así a través del tiempo. Entonces, dicho esto, tenemos que comprender de igual manera que gracias a lo que es este marcapasos, nosotros vamos a tener este inicio de lo que es la despolarización de las aurículas. Posteriormente va a conducirse esa actividad eléctrica a través del nodo aurículo ventricular y va a llegar a través del haz de I, fibras, ramas y fibras de Purkinje hasta las células musculares ventriculares, pero igualmente a través de Bachmann va a llegar a la aurícula izquierda y a través de las otras vías y nodos va a llegar a lo que es la aurícula derecha. Entonces, dicho esto, es importante comprender que inicialmente ese nodo sinusal que está generando ese potencial de acción y que precede esa actividad eléctrica, precede lo que es la actividad mecánica, que en este caso vendría siendo la contracción de los ventrículos, de las aurículas, disculpen, podemos ver, por ejemplo, la contracción auricular va justo después de que el músculo atrial recibe esa actividad eléctrica, que vamos a ver aquí en verde. Entonces, si vemos eso así, es decir, que esta presencia de onda P lo que nos indica es lo que es la despolarización de las aurículas. Y si vemos que al final toda esa actividad eléctrica se va conduciendo hasta las fibras de Purkinje para llegar a las fibras musculares ventriculares, entonces aquí es donde se genera lo que es la despolarización de los ventrículos, en el QRS. Y esa repolarización que vendría siendo esa fase de repolarización acá, esta fase 3, en lo que es el potencial de acción cardíaco, lo que está representado acá como la onda T. Dicho eso, podemos comprender que inclusive después de que o antes, dependiendo, porque si existe un bloqueo a nivel del nodo sinusal o un bloqueo aurículo-ventricular que vendría siendo ya sea a nivel nodal, a nivel infranodal o mucho más distal, podemos tener un alargamiento de esto porque el tiempo que va a tomar desde que se genera la P hasta que se genera el QRS, es decir, que llega a los ventrículos y se puede generar la despolarización ventricular, esta porción de aquí que se llama intervalo PR va a ser mayor. Y si es mayor a lo normal, que lo normal es de 0.12 a 0.2 segundos, como lo vamos a ver ahora, que es el retraso fisiológico que tiene que haber a nivel auriculoventricular. Si es mayor a esto, hablamos de un bloqueo, ¿ok? De un bloqueo de conducción auriculoventricular, que lo vamos a ver en otro momento, pero para que lo tomen en consideración que si la onda P tiene mayor voltaje o menor voltaje, indica que no hay tanto voltaje o que hay más voltaje con respecto a la despolarización ventricular, auricular. Y esto nos hace referencia a que hay valores normales de voltaje onda P. Hay valores normales en el intervalo PR. Hay valores normales en cuánto tiempo toma en que se despolarice los ventrículos, ¿ok? Que habla de si está estrecho o está amplio. En cuánto tiempo toma desde que se despolarizan los ventrículos hasta que se repolariza el ventrículo. ¿Qué tanto voltaje hay de exigencia hacia arriba o hacia abajo? No hay muy mucho voltaje, voltaje negativo. Lo que toma en ese interín hacia la repolarización ventricular. Entonces, todos estos datos nos dan a nosotros cómo está funcionando la actividad eléctrica dentro del corazón. Entonces, siguiendo acá con el contexto de lo que es el potencial de acción cardíaco, tenemos que este potencial de acción, si bien es cierto, está generado, por lo menos esto aquí lo que está representado es una respuesta lenta, puede ser por ejemplo el no sinusal, está inicialmente por una fase de hipopolarización, que es una despolarización lenta que posteriormente alcanza el estado umbral y se genera una despolarización rápida y que llega a su voltaje máximo. Y una vez ahí comienza ya, que ya se van cerrando esos canales de calcio, van abriéndose esos canales de potasio para permitir esa repolarización y que va en un momento a decir, sabes que yo creo que como ya se está repolarizando el ventrículo, yo podría permitir tal vez que un estímulo me genere un nuevo potencial de acción. Recordar que
Los potenciales de acción tienen algo que se llama fase o periodo absoluto de refractariedad y fase relativa de refractariedad. Quiere decir que en esa fase relativa de refractariedad existe la posibilidad que un estímulo que se genere sobre una célula cardíaca puede permitir que se dé otro potencial de acción o que se genere otro potencial de acción, dependiendo del estímulo, si contrarresta, si se sobrepasa, etcétera, etcétera. Entonces, es decir, que si, por ejemplo, justo aquí donde se está generando ese periodo refractario de hiperpolar, ese periodo refractario relativo, si se genera un potencial, si se genera un estímulo suficiente para generar otro potencial de acción, en ese momento lo que va a ocurrir es que inmediatamente va a generar otro potencial de acción y eso lo que va a condicionar es subsecuentemente que lleguemos a un aumento de la frecuencia de descarga o un aumento de la frecuencia de despolarización de las células cardíacas que va a condicionar aumento de la contracción de las células cardíacas, aumento de los latidos de esas células cardíacas y posteriormente se ve como una taquicardia. Pero de igual manera puede que haya mucho tiempo entre la generación de un potencial de acción y otro potencial de acción que subsecuentemente se vea como una bradicardia, ¿ok? Porque la frecuencia está por debajo de 60 y en los otros está por encima de 100, ¿vale? Entonces, aquí lo que tenemos es ese potencial, como ya lo mencionamos, de manera un poquito más visual, junto con cuáles son los iones que participan dentro de cada una. Inicialmente tenemos esa fase de hipopolarización o despolarización lenta que en ese aumento eh, está representada principalmente por una corriente que se llama corriente Fonny. Esa corriente Fonny ingresa en cationes, principalmente el sodio, y es una corriente donde se caracteriza porque es la responsable de generar esa característica de automatismo del nodo sinusal. Posterior a ello, tenemos a partir, en este contexto, estamos hablando de que el estado umbral está a menos 40 milivoltios y que posterior a ello ya se genera lo que es el potencial de acción, que es un potencial que va a todo o nada, ¿ok? Entonces, como es un todo o nada, al generar todo va hasta lo máximo, se genera y luego va hasta lo mínimo. Y en esta fase, que es una fase cero, está lo que es el ingreso o el aumento de lo que son canales de calcio, específicamente canales de calcio tipo L, que generan esta despolarización. ¿Ok? Entonces, esta despolarización eh, posteriormente es la que se conduce a lo que son las células ventriculares, etcétera, etcétera. Y en la fase 3, que es esta que está caracterizada por lo que es el ingreso de potasio a lo que es o la salida de potasio, mejor dicho, a lo que es la célula, el espacio extracelular. Entonces lo que ocurre es básicamente que esto es una repolarización, porque ya estamos hablando de que pasó lo que es una carga cero o neutra, o sea, sin carga, entonces sobrepasó y ahora estamos volviendo a repolarizarlo, pero a el estado previo, ¿verdad? Al estado basal, que se maneja gracias o se mantiene gracias a lo que es la TPasa de sodio y potasio. Las características importantes de esto es principalmente que esa velocidad de despolarización de la fase 4 que vemos acá, caracterizada por la corriente Fonny, está determinada o está modulada, como lo mencionamos previamente, por el sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Y las alteraciones que existen en este mecanismo pueden llevar a lo que es bradicardia o taquicardia. En el contexto de las vías internodales, hablamos que, y la conducción atrial, hablamos que este nodo sinusal que se genera o que está presente, mejor dicho, a nivel de lo que es la aurícula derecha, eh, tiene lo que son estas fibras internodales y esta acá que es una subdivisión de la anterior, que la anterior da esta y esta que son las de Bachmann, que dan lo que es la inervación o el estímulo eléctrico hacia lo que es la aurícula
derecha e izquierda y va desde la derecha hacia la izquierda, pero de igual manera está la media que también genera algo dentro de la aurícula derecha, igual que el nodo sinusal, pero la principal característica, la media o la de Weckenbach, va hacia el nodo auriculoventricular para estimularlo, pero existe una vía alternativa, que es la posterior, que es la de Torel, que también estimula al nodo auriculoventricular. Pues de manera normal, si esto está preservado, lo que va a pasar es que este nodo sinusal lo que va a generar es estímulos a través de conducción eléctrica por estas vías internodales hacia el nodo auriculoventricular y se va a poder generar posteriormente, al llegar a las fibras ventriculares, la actividad eléctrica, un QRS que representa lo que es la despolarización de los ventrículos. Pero ¿qué ocurriría, por ejemplo, que aquí les pongo el ejemplo, que es la fibrilación auricular, que nosotros tengamos múltiples focos ectópicos, o sea, fuera del sistema de conducción, que lo que hace es generar actividades eléctricas de manera erráticas. De manera general, pueden que esas actividades, esos estímulos pueden ser suficientes para generar potenciales de acción que conduzcan, como puede que no sean suficientes como para conducir un potencial de acción y que no puedan conducir un QRS, ¿me explico? Entonces, porque no conducen un potencial de acción suficiente para, no conducen una actividad eléctrica, un estímulo suficiente, mejor dicho, para poder conducir o estimular la producción de un potencial de acción a nivel de esas células ventriculares, entonces no se va a producir ese QRS, que es lo que vemos aquí. En el papel de EKG lo que van a ver es como si fuese una interferencia. Esa interferencia que se puede percibir, entre comillas, interferencia, porque no es interferencia, sino que son múltiples actividades erráticas de las aurículas por esos múltiples focos ectópicos, se ven así y la velocidad de estimulación auricular, de contracción auricular es casi de 300, hasta inclusive algunos autores describen 600 latidos por minuto, mientras que las de los ventrículos es irregular y dependiendo que sí, muchas de esas descargas generan actividades suficiente estímulo eléctrico para generar bastantes potenciales de acción ventriculares, entonces lo que tenemos presente es una respuesta ventricular alta a esa fibrilación auricular. Pero a veces podemos tener una respuesta ventricular baja, que quiere decir que no está generando una frecuencia cardíaca suficientemente elevada, ¿ok? Aquí lo que podemos ver, digamos que aquí hay 30 cuadros grandes que nos permiten calcular lo que es la frecuencia cardíaca. Entonces aquí yo veo que a pesar de que hay múltiples estímulos auriculares que se pueden representar por voltaje, no logran generar una P como tal, y mucho más allá de eso, no logran generar un QRS eh, cada uno de esos pequeños estímulos, pero logran de vez en cuando generar un QRS y esos QRS generados es lo que da esa contracción ventricular que posteriormente da lo que es la sístole y posterior la diástole. Entonces, aquí digamos que tenemos tres y aquí a estos dos, en esos 30, por lo cual yo diría que la frecuencia cardíaca es 50, es una forma de decirlo, porque al ser de manera irregular no puedo calcularlo de manera correcta. Pero en verdad aquí no hay 30 ni siquiera. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en verdad hay. ¿Ok? Entonces al haber 11, solo en esos 11 hay 50. Imagínense, eso lo multiplicamos por 3, es un 150, pues. Me explico, es un decir. O sea, no es que sea así, pero es para que entiendan que si la respuesta ventricular hubiese sido de 50, 60, 70, es una respuesta ventricular normal o baja, pero si la respuesta ventricular hubiese sido alta porque la frecuencia de descarga es muy alta en las aurículas por los focos ectópicos, y si eso tienen voltajes muy altos, generan que esos ventrículos se vayan despolarizando, y lo que hace es que hayan muchas respuestas ventriculares, y esa respuesta ventricular alta, por encima de 100, entonces estamos hablando de una FA con respuesta ventricular alta, pero eso lo podemos tocar en otro momento más con calma. Entonces, hablando un poco de lo que es el nodo auriculoventricular, es sumamente importante considerar que un retraso fisiológico está presente a nivel de la conducción entre las aurículas y los ventrículos, y que este está medido en un tiempo entre 120 a 200 milisegundos o 0.12 a 0.2 segundos. Esto lo que permite es que los ventrículos tengan suficiente tiempo para llenarse y de esta manera contraerse,
y de esta manera proteger al ventrículo de altas frecuencias auriculares, ¿ok? Como ocurre en la fibrilación auricular, como les expliqué hace un momento. Un ejemplo clínico es que, por ejemplo, en el síndrome Wolff-Parkinson-White existe lo que es una vía accesoria, es decir, que existe una vía alterna dentro de lo que es el, el mismo, la misma musculatura cardíaca entre las aurículas y los ventrículos que permite que los impulsos eviten el nodo auriculoventricular y se generen respuestas ventriculares rápidas, aumentando el riesgo de arritmias peligrosas. Pero eso es en el síndrome Wolff-Parkinson-White. Pero, por ejemplo, si existen arritmias o aumento de la frecuencia cardíaca en el caso de la fibrilación auricular, el nodo AB y ese retraso que existe en el nodo AB también permite que se regule un poco que esa fibrilación auricular no llegue hasta los ventrículos y se forma una fibrilación ventricular, que es una arritmia letal que puede condicionar una falla en lo que es el gasto cardíaco y por ende que haya un datos de hipoperfusión tisular, etcétera, etcétera, y el paciente entre en una parada cardiorrespiratoria subsecuente a esta. Entonces, cuando hablamos de la conducción ventricular, ya estamos hablando específicamente de que llegó al nodo AB ese estímulo cardíaco y posteriormente va a lo que es el haz de Is y se subdivide en su porción izquierda-derecha, su rama por derecha-izquierda, y de ahí van a esas ramas o esas fibras de Purkinje que lo que hacen es meterse a nivel de lo que es el miocardio para poder ir estimulando y estimulando y estimulando esas células cardíacas contráctiles para poder generar lo que es la contracción cardíaca. ¿Ok? Bueno, aquí lo más importante que es, como mencionárselos, es que estas ramas derecha e izquierda también pueden presentar datos de lo que es bloqueo y obviamente van a utilizar vías alternativas. Por ejemplo, si se bloquea el derecho, va a coger por el izquierdo, etcétera. Pero, por ejemplo, si existe un bloqueo a nivel de lo que es el nodo auriculoventricular, el haz de Is o las fibras de Purkinje van a tomar ese automatismo y van a generar esa estimulación cardíaca, pero con una frecuencia de descarga mucho más baja. Por ejemplo, aquí podemos ver dentro de lo que son las afecciones de la conducción que dependiendo de la condición, por ejemplo, en un síndrome del seno enfermo a nivel sinusal, puede existir un marcapasos de respaldo como por ejemplo el nodo AB o las fibras de Purkinje. En el caso del nodo AB, la frecuencia cardíaca que se va a mantener en ese paciente vendría siendo de 40-60 porque esa es la frecuencia de descarga que maneja el nodo AB en comparación al nodo sinusal que es de 60-100 y las fibras de Purkinje lo manejan más o menos entre 20 y 40 latidos por minuto. Entonces, que es principalmente un mantenimiento ventricular. Pues. Entonces, y ven que dependiendo de la condición hay diferentes marcapasos de respaldo y dependiendo del grado de afección de igual manera. En cuanto al potencial de acción ventricular, es sumamente relevante hablar que esto es un potencial de acción de respuesta rápida en el que básicamente se caracteriza por una fase cero que tiene igualmente ese grado de despolarización, pero que no es tan rápida, igual es una despolarización lenta, pero cuando toma esa fase 1, cuando toma esa fase 0, inicialmente está en basal, comienza con una despolarización lenta, pero posteriormente, una vez alcance su estado umbral, se va a disparar de manera muy, muy rápida lo que vendría siendo una despolarización rápida y que es conducida principalmente por el sodio. Posterior a eso va a tener una fase 1, que es una repolarización transitoria a través de los canales transitorios de potasio, pero posterior a ello va a llegar a un estado de regulación contra regulación entre el calcio y el sodio que va a mantener lo que es esta fase MZ hasta que posteriormente prevalece, cierran los de calcio y prevalece la actividad del potasio, en donde va a comenzar a haber un estado de repolarización que ocurre básicamente como ocurre en la respuesta lenta en el nodo sinusal y va a llegar a su potencial de reposo, pues. Entonces, de la misma manera, es sumamente importante comprender para poder correlacionarlo a nivel de lo que es el EKG, ya que
como recordamos, esta respuesta rápida es prevalente en lo que es el QRS y la onda T, el segmento ST, que se caracteriza, por ejemplo, aquí al presentar el QRS, ¿verdad? Que es la despolarización de los ventrículos, lo que es esa fase de meseta que corresponde a lo que es el segmento ST, y la respolarización, que es esa fase de caída del voltaje que representa la repolarización de los ventrículos, es esa onda P, ¿verdad? Entonces, obviamente recordarles, muy importante, que existe ese periodo refractario de la presión del potencial de acción, que inicialmente está inactivo esos canales, es decir, que por más estímulo que se genere no se va a generar otro potencial de acción sobre ese. Sin embargo, cuando este periodo refractario absoluto acabe, va a haber este periodo relativo que va a condicionar a lo que es este potencial, que puede condicionar a que un estímulo genere un potencial de acción. Ahora bien, ya sabemos toda esta parte eléctrica. Ahora, sumamente importante recordar que el estímulo mecánico en el contexto de lo que es el ciclo mecánico, el ciclo cardíaco, siempre el eléctrico precede a lo mecánico. Vemos aquí que se genera, tenemos un corazón como si nada, en reposo, tranquilo, sin nada, no actividad eléctrica, no actividad mecánica. Esta actividad a nivel de lo que es el nodo sinusal va a generar una contracción de las aurículas posteriormente y una conducción hacia el nodo AB y posteriormente haz de Higgs y fibras de Purkinje. Entonces, una vez se contrae las aurículas, ya pasa, ¿verdad?, a través de la actividad eléctrica, a través de la actividad eléctrica que es conducida, las fibras de Purkinje, y se contraen lo que son los ventrículos y posteriormente se relajan. Entonces, de esa manera podemos entender que lo eléctrico precede a lo mecánico. Entonces, tenemos esto que es el ciclo cardíaco, ¿verdad? Este ciclo cardíaco tiene una importancia sumamente relevante a nivel clínico, por lo cual es sumamente relevante que lo dominen, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que comprender que hay varias cosas en juego a lo largo de un ciclo cardíaco. Un ciclo cardíaco tiene su sístole y tiene su diástole. Entonces, esa sístole, que corresponde principalmente a una contracción isométrica o isovolumétrica, mejor dicho, una contracción isovolumétrica y posteriormente una eyección con cambios de volúmenes, y posteriormente viene una relajación isovolumétrica en la diástole con un llenado con cambios de volúmenes. Entonces, que aquí no solamente va el tema de la presión y el volumen, aquí va el tema de la presión, el volumen, la actividad eléctrica y los sonidos que se pueden generar, ¿vale? Entonces, inicialmente vamos a hablar principalmente de lo que es la parte de la presión. La presión, sístole, diástole, ¿verdad? Genera inicialmente bastante baja. Sin embargo, al iniciar lo que es ese estímulo eléctrico que va llegando, como lo pudimos ver antes, ese estímulo eléctrico que va llegando, va estimulando las fibras contráctiles para generar una contracción, ¿verdad? Sin embargo, esa contracción que se va generando a nivel de lo que es, vamos a ponerlo aquí, en el ventrículo, ¿ok? Vamos a comenzar con el ventrículo, porque eso es lo que dice en la gráfica. Entonces, esa generación en el ventrículo que vemos aquí, esto acá es la aorta, esto acá es el ventrículo izquierdo, este es el ventrículo derecho, que estamos en una sola parte del corazón. A nivel de la sístole, esa contracción a nivel ventricular, ¿verdad? Es bastante, o sea, no, aquí hay cambios de presión, ¿verdad? Pero cuando vayamos a los volúmenes van a ver que en esta porción, que es la contracción isovolumétrica, hay contracción, aumento de presión, pero no necesariamente tiene que haber cambios en los volúmenes. Sin embargo, cuando se acaba esta contracción isovolumétrica, que es básicamente cuando alcanza una presión de 80 milímetros de mercurio, se genera un cambio de presión mucho mayor y por ende cambio de volumen, como vamos a ver más adelante, que va acompañado con un aumento del volumen dentro de la aorta porque aumenta el contenido de sangre dentro de la aorta, ¿verdad? Entonces, posterior a ello vamos a tener una relajación isovolumétrica, ya que acaba la diástole, ahí se cierra la válvula aórtica, tenemos lo que es una relajación
isovolumétrica, que vamos a ver ahora que por más que cambie la presión, el volumen no va a cambiar. Y obviamente en este momento la aorta está manteniendo niveles más o menos bajos elevados, dinámicos, porque no es que se va a quedar la sangre ahí, y posterior a ello va a ir decreciendo, pero es porque la sangre se está moviendo a otros vasos como tal, a través de la circulación sistémica. Y aquí vemos que nuevamente baja lo que es a nivel ventricular la presión. Sin embargo, a nivel de las aurículas se generan presiones un poquito más bajas, pero que igualmente la presión a nivel de las aurículas durante la sístole es menor, ¿verdad? Es menor en comparación en las aurículas, ¿verdad? En comparación a en la diástole, ¿verdad? Que si puede aumentar, sí, definitivamente puede aumentar, pero principalmente su punto máximo de aumento es durante la relajación isovolumétrica del ventrículo, porque en ese punto donde el ventrículo se está relajando isovolumétricamente es donde más presión está siendo generada en la aurícula para poder llegar a una presión máxima que pueda hacer ese cambio de volumen dentro de la aurícula, de disminuir la cantidad de sangre que hay en las aurículas para pasarla a través de los ventrículos, a través de las semilunares, para poder, en este caso de la mitral, para poder llegar hacia lo que es el ventrículo izquierdo. Entonces aquí lo que tenemos es que el ciclo cardíaco, que tiene un volumen, como les dije, bastante movido, que principalmente en esas áreas isovolumétricas no se mueve, solamente hay cambios de presión sin cambios de volúmenes. O sea, por ejemplo, como comenzamos, contracción isovolumétrica en la sístole, ventrículo izquierdo, no hay cambios en los volúmenes. Sí había cambio de presión, iba aumentando, pero en la eyección va disminuyendo el volumen en el ventrículo izquierdo, ¿verdad? Que es esta diferencia, se le conoce como volumen sistólico, stroke volume, y que posteriormente ese volumen residual que hay aquí, que eh, que hay en el ventrículo izquierdo, es el volumen que va a dar inicio al volumen al inicio de la diástole, ¿verdad? Pero que este volumen que está aquí es el volumen al final de la diástole, que da lugar a lo que es la precarga, para posteriormente hablar de precarga y poscarga a nivel de lo que es las presiones en la mecánica cardiovascular. Entonces, una vez se entiende esto y se entiende cómo son las regulaciones a nivel del sistema general del corazón, podemos comprender muchas otras cosas más. Entonces, vamos a pasar a lo que son las derivadas del electrocardiograma. Y aquí en estas derivadas tenemos muchas cosas importantes que tocar, como principalmente comprender que las derivadas están colocadas de manera tal que se puedan percibir desde diferentes puntos de vista cómo está funcionando la actividad eléctrica del corazón, ¿verdad? Entonces, dicho esto, pasamos a lo que es eh, lo, cómo se colocan principalmente. Primero tenemos derivadas unipolares, como son V1, V2, V3, V4, V5 y V6. Estas derivadas unipolares solamente captan un polo, ¿verdad? A través de un polo, la polaridad, un polo. Pero tenemos también derivadas bipolares que, al ser colocadas en las extremidades, nos permiten captar desde dos polos, y esa derivada se va a sacar un voltaje desde la perspectiva de dos polos, ¿verdad? De dos polos, de dos polos, de dos polos. Se le conoce como el triángulo de Einthoven, que es lo que nos permite calcular lo que es el eje cardíaco. Entonces, estas derivadas son colocadas en los diferentes aparatos de electrocardiografía, tienen sus indicadores de dónde se colocan, por ejemplo, que el blanco va en el brazo derecho, el negro va en el brazo izquierdo, y así, pues, pero tienen que estar a nivel, pues, que si lo pongo aquí y lo tengo que poner acá. Si una persona no tiene manos ni antebrazo, entonces lo colocas en el brazo, pero entonces en el otro sí tiene, entonces no lo vas a colocar uno aquí y otro acá, no. Entonces lo colocas uno aquí y el otro al mismo nivel, ¿vale? Entonces, adicional a eso, igual con las piernas, verde pierna izquierda y rojo pierna derecha.
V1 se coloca a igual nivel que V2, cuarto espacio intercostal. Ustedes ubican la escotadura external, posteriormente ubican lo que es el ángulo de Lewis, que es la prominencia que está en la conexión entre el manubrio del esternón y el cuerpo del esternón, y ese ángulo de Lewis a los paraesternales van a encontrar lo que es el segundo espacio intercostal. Esa sensación que sienten de una hendidura, un espacio, si ustedes siguen bajando van a sentir una prominencia, esa sería la tercera vértebra costal, y posteriormente van a arco costal que diga, y posteriormente van a tener lo que es el tercer espacio intercostal, y posterior a eso van a tener la cuarta vértebra, el cuarto arco costal, y posteriormente van a tener el cuarto espacio intercostal. Ese cuarto espacio intercostal para esternal derecho ponen V1 y para esternal izquierdo ponen V2, ¿ok? Luego de eso no van a poner inmediatamente V3, van a poner V4. Se ubican a nivel de lo que es la clavícula izquierda. En la clavícula izquierda ponen una instancia que ustedes pueden reconocer, y en toda la línea media, que usualmente en personas con un tejido adiposo normal, sin tanta ginecomastia, con las mujeres más difíciles, pero que usualmente está justo por debajo del pezón. Entonces se van aquí, el quinto espacio intercostal, pero también lo pueden ubicar de esa manera, que es mucho más exacta, a través de la ubicación del ángulo de Lewis y contando los espacios intercostales hasta llegar al quinto, y lo ubican ahí en el cuarto espacio intercostal. En el quinto espacio intercostal, disculpen. Entonces, el punto medio, o se trazan una línea media entre el V2 y el V4, y entonces esa línea media, esa línea que se ve imaginaria, van a poner un punto medio justo en esa línea, y ahí se pone V3, ¿ok? Entonces, V5 y V6 se colocan en el mismo quinto espacio intercostal, pero la diferencia es en qué porción. Entonces, esta acá, V5, se coloca en la línea axilar anterior, donde da la axila, justo ahí, la línea axilar anterior, quinto espacio intercostal, y en la línea axilar media se coloca lo que es, al mismo nivel de V4 y V5, en el quinto espacio intercostal, lo que es el V6, ¿ok? Entonces, eh, ajá. Tenemos que van a haber pacientes que se presentan, por ejemplo, atípicamente en algunas ocasiones, en la parte de isquemia, infarto y todo esto, y es mejor colocarla en derivaciones posteriores, que es mismos lugares, pero contralateral, con V5, V6 y V7 colocados en la porción posterior al mismo nivel. Pero esto no es para el tema de arritmias, pero para que lo tomen en consideración, que también puede ocurrir esto. Entonces, en el EKG básico tenemos, por ejemplo, aquí una electrocardiografía en donde tenemos un paciente que usualmente acá abajo tiene una derivada de 2 extendida para poder hacer cálculos con mayor facilidad. Sin embargo, aquí lo que tenemos es un EKG de un paciente X que no dice edad, no dice datos, pero lo primero que siempre se debe hacer es verificar los datos del paciente. Posterior a eso, el calibraje. Vemos que la calibración da para 10 milivoltios, ¿verdad? De altura, y 25 milímetros por segundo de rapidez o velocidad con la que corre el papel. Entonces, con eso ya tenemos lo básico, ya que a través de esto nosotros vamos a poder permitir ver lo que es que cada cuadrito chiquito va a ser equivalente a 0.04 segundos, y cada cuadro grande va a ser equivalente a 0.2 segundos. Es decir, que cada 5 cuadritos chiquitos equivale a 0.2 segundos. Entonces, así de largo, pues. Pero de alto, cada cuadrito chico equivale a lo que es 1 milivoltio, cada cuadro grande equivale a 5 milivoltios, y por esto hablamos de que cada cuadro grande equivale a, por ejemplo, aquí lo pueden ver, que aquí en este cuadro grandotototote hay cuadros, un cuadro grande, otro cuadro grande, y dentro de ese cuadro grande hay otros cuadritos chiquitos. Esos cuadritos chiquititos son los que miden cada uno de altura 1 milivoltio. Estos cuadros grandes acá miden 5 milivoltios, y este cuadrote grandote mide 10 milivoltios de altura. De largo, este cuadrito chiquitito mide de largo
mide 0.04 segundos, de ancho el cuadro grande mide 0.2 segundos y de mucho más grandes, eso mide 0.4 segundos, ¿ok? Y de esa manera podemos determinar cuánto dura cada onda, cada segmento, cada intervalo, cada porción que nosotros nos interesa saber o el complejo QRS del electrocardiograma. Pero adicional a eso, también nos permite determinar el voltaje, si es un voltaje alto, si es un voltaje bajo, etc. Entonces, ¿cómo evaluamos el EKG? Pues aquí tenemos, por ejemplo, que la evaluación del ritmo se puede hacer de varias formas, pero hay dos que yo necesito que ustedes contemplen, y es cuando es regular y cuando es irregular. Lo más exacto cuando es regular es medir la cantidad de cuadritos chiquitos que hay entre R y R, es decir, entre punto de máximo de voltaje de la despolarización de los ventrículos. Entonces, entre R y R, R y R. La distancia, si es un ritmo regular, que es la equidistancia entre las R's, si entre esta R y 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 otra R hay equidistancia, significa que es regular, es un ritmo regular. Pero para yo poder medir en este ritmo regular la frecuencia cardíaca, yo por ejemplo cojo un punto que se ponga con la línea, una línea grande para poder que se me sea más fácil, en verdad lo puedo hacer como sea, pero de esta manera yo mido. Por ejemplo, aquí no está justo en la línea, pero hay un cuadrito, ¿verdad? Entonces, un cuadrito de diferencia con la línea, y entonces hay de aquí a acá hay un cuadro grande, hay otro cuadro grande, van dos cuadros grandes, tres cuadros grandes, cuatro cuadros grandes. No, no hay cuatro exactos. Bueno, pero sí, hay cuatro exactos porque hay uno acá, hay cuatro acá, chiquitos, y uno chiquito que no va, pero uno chiquito acá, entonces son tres cuadros grandes. Para ver, cuatro cuadros grandes, disculpen. Entonces estos cuatro cuadros grandes, cada uno tiene cuatro cuadritos chiquitos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la fórmula? Si es cuatro cuadritos chiquitos, cinco cuadritos chiquitos por cada cuadro grande, y si hay cuatro cuadros grandes, son 20 cuadros chiquitos. Entonces, 1500, esa es la fórmula, 1500 entre los cuatro cuadros, los, los 20 cuadritos chiquitos, y eso me da a 75, ¿verdad? Entonces, esa vendría siendo la frecuencia cardíaca. Si es irregular, se mide diferente, ahora se los muestro, pero se mide 30 cuadros grandes a lo largo y se cuenta cuántos QRS hay en esos 30 cuadros grandes. Si hay 10 cuadros grandes, 10 QRS entre esos 30 cuadros grandes, entonces multiplico la cantidad de QRS que hay por 10 y eso me da la frecuencia cardíaca aproximada. En este caso sería 100. Me explico, porque si hay 10 cuadros grandes, 10 QRS en 30 cuadros grandes, tenemos 100 de frecuencia cardíaca. Adicional a eso, tenemos que determinar el eje cardíaco, ¿verdad? Pero esto nos ayuda mucho más como para cuestiones de etiología, etcétera, etcétera. El voltaje de la onda P, el tamaño del intervalo PR, que va desde el inicio de la P hasta el inicio del QRS, el complejo QRS, cómo está de anchura, cómo está de voltaje, cómo está la característica de la Q, de la P, de la Q, de la R, de la S, cómo está el segmento ST y cómo está la T, ¿vale? Entonces, de igual manera, por ejemplo, aquí tenemos este trazo. Lo primero que yo voy a hacer siempre es determinar si existe sinusalidad. Es decir, que todo el ritmo cardíaco está marcado por la onda P. Eso es lo que me interesa. Entonces yo veo que hay onda P presente en mis derivadas, ¿verdad? En mis derivadas hay onda P presente. Entonces eso me habla de que es un ritmo sinusal inicialmente. Luego, después de eso, voy a ver si por cada P hay un QRS. Si por cada P hay un QRS, entonces yo estoy hablando de que al final hay una relación entre P y QRS, es decir, que esa P que originó una despolarización te condujo y se genera una despolarización de ventrículo. ¿Okay? Entonces, hay, hay relación PQRS, pero ¿cómo es mi relación? ¿Es 1 a 1? ¿Es 2 a 1? ¿Por cada cuántas P hay qué QRS? Aquí hay una P, hay un QRS. Estamos en la de 2, hay una P, hay una QRS. Hay una T, hay una P, hay una QRS, hay una T,
hay una P, una QRS. Y así nos vamos. T, P, QRS, P, QRS, P, QRS, P, QRS, P, QRS. Entonces, si voy hasta el final, veo que existe la relación que por cada P hay una QRS. Entonces, hablo de que mi relación es 1 a 1. Ya dicho, sinusal, relación P, QRS, 1 a 1. Voy a determinar la regularidad de mi ritmo. Veo cómo está el ritmo, busco el primerito, pues por ejemplo, que el primera R está con una línea grande, entonces veo que aquí ya sé que de aquí a aquí hay 2, 3, 4 cuadros grandes. Y voy a ver en la siguiente. Aquí hay 1, 2, 3, 4 cuadros grandes. Y se mantiene 4 cuadros grandes entre R y R. 4 cuadros grandes, 4 cuadros grandes. O sea que hay X distancia. Puede pasarse por un cuadrito chiquito, dos cuadritos chiquitos, tres cuadritos chiquitos. Eso no hay problema. Siempre y cuando se mantenga, ¿ok? Que hay más o menos equidistancia, ¿ok? Lo más próximo a la equidistancia. Entonces, dicho esto, ya sé que es un ritmo sinusal, ya sé que hay relación 1 a 1 PQRS y ya sé que hay regularidad del ritmo. Así que ya sé cómo puedo determinar mi frecuencia cardíaca, que es a través del método de los 1500. Así que como ya había contado que había 4 cuadros grandes entre cada uno de mis RR, entonces lo que voy a hacer es multiplicar 4 por 5, que son que en cada cuadrito grande en cada cuadro grande hay 5 cuadritos chiquitos. Entonces voy a hacer esa correlación y tengo al final 20 de QRS, ¿verdad? Disculpen, 20 cuadritos chiquitos, y esos 20 cuadritos chiquitos los voy a dividir con ese 1500. En 1500 entre 20 es a 75, o sea que son 75 latidos por minuto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Un ritmo regular con una frecuencia entre 60 y 100, que está normal, no está arriba, no está abajo, está bastante normal, y al final de todo esto lo que tengo es un ritmo sinusal, ¿ok? Normal, ¿vale? Puedo ver si hay bloqueos y todas estas cosas. Por ejemplo, puedo ver que la P tiene entre el inicio de la P y la generación del QRS, hay 2, 3 cuadritos chiquitos. Eso es normal. 3 cuadritos chiquitos corresponde a 0.12 segundos, que es el periodo normal de la conducción desde el nodo sinusal hasta el atrio ventricular, para posteriormente que se conduzca rápidamente hacia ese, que el intervalo PR está muy bien. Veo que la frecuencia cardíaca está bien, veo que tiene presencia onda T, que tienen los voltajes normales. Las únicas que deben estar invertidas es AVR y V1, que tienen que tener voltajes negativos, el resto son positivos. Y adicional a eso, veo que mi QRS tiene una anchura de 2 cuadritos chiquitos que corresponden a 0.08 segundos, que está bastante bien. Lo normal es menor a 0.12. Así que este KG, de manera general, por lo menos en el concepto de valoración de las arritmias, está bastante bien y no tiene patrones de bloqueos de ramas, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ok?